Bien, esta semana estamos estudiando Parashat Vayigash, en la parashá de el encuentro entre Yosef, que es uno de los líderes naturales del pueblo de Israel, y el otro líder natural del pueblo de Israel, que es Yehudá. Siempre tenemos poco tiempo para profundizar en los temas, así que vamos a intentar ir de lleno a nuestro tema. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 44 del Sefer Bereshit, en el versículo 32. Vamos a comenzar ahí nuestro análisis. La semana anterior estuvimos viendo que el bitajón, la confianza en Hashem, tiene que ver con que nosotros tenemos que dejar en manos de Hashem todo aquello que no está en nuestro control. Aprendimos que hay una parte que se llama Ishtatlut, que es la parte que hace el hombre, ¿correcto? Que sería el esfuerzo que uno tiene que hacer, que es su parte. Y aprendimos la semana anterior que Yosef hizo doble Ishtatlut, ¿no es cierto? Y que por lo tanto esto le costó 2 años más en la cárcel. Y aprendimos un montón respecto de Bitachon Hashem, de la confianza en el Eterno. Es decir, hay una parte que la persona tiene que hacer que es normal para alcanzar la Parnasá en todos los asuntos materiales. Vamos a partir diciendo esto. En todos los asuntos terrenales. Por ejemplo, esto es de perogrullo, pero lo vamos a decir igual. Es obvio. O sea, si tú estás estudiando en la universidad y ese día te toca un examen, es obvio que si tú quieres que te vaya bien en el examen, no basta con que tú ayunes y ores ese día, ¿no es cierto? Es como decirle al rabino, al pastor y al moré, por favor, ore por mí porque hoy día tengo prueba. Pero si el lindo o la linda ese día no estudió, no se dedicó, no aplicó, no se preparó, o sea, no hizo su ishtatlut, su esfuerzo, su parte humana, la oración no sirve absolutamente de nada. Entonces, en asuntos concernientes al mundo material que está dominado y controlado por el mundo espiritual, nosotros tenemos que hacer siempre nuestra parte, ya sea en temas laborales, de parnasá, de sustento, en temas académicos, incluso en temas de salud. Uno le puede pedir al Eterno que esté totalmente sano y tú comes pésimo, no te cuidas, no te mantienes, no haces ejercicio, no pones de tu parte, ¿no qué? No duermes bien, comes mal, fumas mucho cigarro, tomas mucho. Y todas esas cosas que hacen daño al cuerpo, finalmente, y luego usted va delante del Eterno y le dice a Hashem, sáname. Bueno, ok, Hashem, el santo bendito, es misericordioso, lo sabemos, pero su parte usted la abandonó, ¿no? Que es la parte del cuidado personal. Si usted no le puede pedir al Eterno que lo sane y usted come mal. Entonces, quiero que vean esto. Hay una parte que tiene que ver con el esfuerzo humano, con lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay otra parte que le toca al Eterno, que sería la parte donde yo confío en Hashem. Yo hago mi parte y Él hace su parte. ¿Ok? Es decir, en lo que concierne a mi parte, yo no estoy obligado a hacer un doble esfuerzo. En lo que concierne a mi parte, no estoy obligado a hacer un doble esfuerzo en asuntos superficiales, materiales, cosas de este mundo. Como por ejemplo la Parnasá. Tengo que hacer mi esfuerzo, pero no estoy obligado a desvivirme por la Parnasá. ¿Por qué? Porque si no ya no confiaría en que Hashem me va a traer el sustento, ¿no es cierto? Tengo que salir a buscarlo, pero hay una parte de la cual Dios se encarga.
Lo mismo, no puedo obsesionarme con la salud, no puedo obsesionarme con los estudios, ni con lograr ciertos niveles de éxito académico, porque también eso sería perder el norte. Porque finalmente el hombre no vino a este mundo a eso, ¿correcto? No vino el hombre a eso. No, eso se aplica a otra cosa. El esfuerzo se aplica a otra cosa, que eso es lo que voy a explicar ahora. Hay un esfuerzo que es superficial, que es material. Ese esfuerzo es Ishtatlut humano, parte básica, que es lo que estamos hablando en temas que son superficiales, materiales, que no tienen relación con la Torá del Eterno. Ahora vamos a hablar de esa parte que tú estás diciendo, que es otra cosa. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta parte, que es la que yo ahora voy a hablar, de la cual vamos a hablar en nuestra parasha, usted me dice, ¿qué tiene que ver esta parasha con esto que acabo de decir? Ya van a ver. Hay una parte que tiene que ver con todo el esfuerzo espiritual, porque hay un esfuerzo humano que es el que Dios requiere y luego confía en Hashem. ¿Ok? Eso ya lo expliqué. Pero ahora hay otra parte en asuntos de la Torá, en asuntos del Eterno, donde no basta con un esfuerzo mínimo. No basta con un esfuerzo mínimo. Y ahí entra lo que tú dices. Lo que tú dices, esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? En todos los asuntos relativos a la Torá, siempre se requiere un esfuerzo doble, un esfuerzo mayor. Todas las cosas espirituales requieren un esfuerzo doble, un esfuerzo mayor. Y eso es en todo. O sea, yo les llamo la atención a las personas, por ejemplo, que no vienen, que pueden venir a este lugar presencialmente. Les llamo la atención. Ya sea por medio de una parashá o de manera privada y directa. ¿Por qué les llamo la atención? Porque hay esfuerzo humano para otras cosas. Hay un esfuerzo para salir con un amigo, hay un esfuerzo para ir a arreglar el vehículo. Estamos hablando en el día sagrado, donde no hacemos esas cosas. Hay esfuerzo para pasear con la familia en un día donde no hacemos esas cosas. O donde no estamos dedicados a eso, sino que estamos dedicados a servir al Eterno. Hay un esfuerzo para esas cosas. Pero de pronto sale un desafío, un asunto, y entonces nos privamos de servir al Eterno por hacer ese asunto en el día de Shabbat. Estoy poniendo el majadero ejemplo de Shabbat, porque es un ejemplo majadero, yo lo sé, pero es un ejemplo que nos toca a nosotros, ¿no? El ejemplo que nos toca a nosotros. Ahora, cuando se trata de servir al Eterno en este día, ahí no hay esfuerzo, porque los desafíos, ¿qué es lo que hacen con nosotros? Nos comen, nos ganan. No hay un doble esfuerzo. No me voy a sobreponer a esto. No importa lo que pase, no importa lo que sucede, esto es primero, me voy a esforzar por esto. Esto es respecto de las personas que pudiendo venir a una congregación no vienen. ¿Por qué? Porque justo ese día vino el tío de no sé dónde, tuvieron que ir a arreglar no sé qué cosa, y etcétera. Eso no es servir al Eterno esforzándose y siendo valiente. No. De ninguna manera. Eso no aplica como esfuerzo para Hashem. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con nosotros, los que estamos acá. Cuando nosotros estamos acá y andamos cazando moscas, por ejemplo, no estamos concentrados ni con la tefilá, no estamos concentrados ni preocupados ni ordenados, no estamos ni siquiera temerosos de que lo que hacemos aquí es un asunto de santidad. Porque no podemos estar entrando y saliendo a cada rato. Y esto es para todos, ¿eh? Para todos. Todos nosotros tenemos que poner un esfuerzo de seriedad en esto que hacemos, de control. No podemos estar, digo un esfuerzo porque uno está desanimado per se, llega desanimado. ¿Por qué? Diste todo tu esfuerzo en la semana, te entregaste al mundo de tus labores, de tus asuntos económicos, académicos, lo que sea, y llegas aquí muerto, cansado. Y ese mínimo esfuerzo que tú debieses poner, lo entregaste en la semana. Y aquí, ¿cómo llegas? Totalmente agotado, cansado, derrumbado. Entonces, no dan ganas de pararse,
no hay intención de hacer tefilá, no hay intención de concentrarse, estamos pensando en cualquier otra cosa, eso también se llama ishtatlut. Es decir, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí un esfuerzo doble. Aquí es doble. Porque al Eterno usted no le puede servir así. ¿Por qué no le puede servir así a usted el Eterno? Porque entonces lo que usted le trae al Eterno, lo que yo le traigo al Eterno, es un cojo, es un cordero cojo, un cordero con un defecto. ¿Usted cree que el rey le va a recibir a usted un cordero con defecto? No se lo va a recibir. Entonces, empecemos a cambiar la actitud de los que estamos acá, porque eso también tiene que ver con servir a Hashem. Dios nos está mirando todo lo que hacemos. Si estamos o no, si intentamos o no hacer el esfuerzo de conectarnos. Yo entiendo que a veces las personas entran y llegan totalmente desconectadas, pensando en la guagua de la comedia que se perdió, pensando en otra cosa, ¿no es cierto? Totalmente desconectados, pensando en otra cosa. Pero al estar aquí tenemos que poner una concentración en el pensamiento, en el corazón, en la actitud, en las acciones. Tengo que dejar de pensar en el vasito, en la sillita, en que se paró y se fue, en la mosca. Esas cosas no sirven para servir al Eterno. Aquí tenemos que poner nuestro corazón, ¿me entienden, no? Se requiere esfuerzo. En las cosas del Eterno se requiere más esfuerzo. En las cosas del mundo se requiere el esfuerzo básico y Dios te ayuda. En las cosas del Eterno se requiere el esfuerzo básico y un sobreesfuerzo, el doble. Y lo vamos a aprender en esta parasha. Fíjense cómo. Bueno, eso quería decirlo como introducción. Claro, nos llega a todos, los que estamos acá y los hermanos que están allá en Zoom también. Les vamos ahora a tirar la oreja a ellos. Claro, a todos, porque ¿cuál sería el esfuerzo que los hermanos que se conectan con nosotros pueden hacer? Prender la cámara, por ejemplo, disponer un lugar de su casa, ¿no es cierto? Prender la cámara, ordenarse y estar ahí frente, porque esta es la manera en la que hoy día tenemos como servir a Hashem. Nos acomodamos, lo hacemos bien y mucho mejor, o lo hacemos mal y muy mal. ¿Me entienden, no? Porque pasa algo. Cuando uno se relaja, el ser humano, ¿qué tiende a hacer? A hacer lo peor. Si tú no estás en una constante superación, el nivel del ser humano es descender, bajar. Nosotros fuimos hechos, escúchenme, los seres humanos somos creación de Dios, que en cuanto al servicio a Dios fuimos hechos para crecer y mejorar. Y les voy a decir algo, el crecimiento no tiene límite. El crecimiento de un hijo de Dios en las cosas del Eterno no tiene límite. Por eso a mí me molesta, discúlpenme que se los diga, me molesta cuando no ponemos el mínimo en concentrarse, en dar tiempo, en dar dedicación, porque yo sé que el mínimo Dios no se lo merece. ¿Me entienden, no? O sea, el mínimo Hashem no se lo merece. Él se merece el esfuerzo doble nuestro. Por eso me molesta. Ustedes me conocen a mí. Hay cosas que me molestan a mí, son las cosas que tienen que ver con el servicio al Eterno. Y ando así con la cara, ¿no es cierto?, malhumorado, porque quiero que le demos lo mejor, que salga bien. ¿Me entienden, no? Ok, entonces los hermanos de Zoom pueden hacer su parte también. Disponer un lugar. Por ejemplo, no es posible, ni es correcto, que mientras yo doy la parasha, los hermanos se vayan a almorzar. ¿No es cierto? Y estén comiendo, menos que entren al baño con el celular, haciendo que están conectados. No digo que esto ha pasado, pero puede que sí. ¿No es cierto? Puede que sí. Y por eso, obviamente, yo lo tengo que decir. Estas cosas requieren un esfuerzo, requieren superación. En la condición en la que estamos, tenemos que hacerlo bien y siempre mucho mejor. O sea, el próximo sábado tenemos que hacerlo mejor a como lo hicimos hoy día. Y les voy a decir algo, si nosotros nos relajamos el próximo sábado va a ser peor que hoy día. ¿Por qué razón la reunión empieza a declinar? Porque nos ponemos laxos, nos relajamos y relativizamos todo. Y no puede ser así.
Para el Eterno tiene que ser siempre apuntar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso es. Y no solamente en el servicio del Eterno, sino que en todo, en cuanto a nuestra relación con Dios también. Siempre tiene que haber un doble esfuerzo. Bueno, todavía no hablamos de la parashá. Pero ¿cómo? ¿Cómo todo esto que hemos venido diciendo, cómo lo vamos a poner respecto de la parashá y de la Torá? Fíjense que lo aprendemos de este episodio. Dice, el capítulo 44, verso 32, dice que Yehudá le dijo a Joseph cuando Joseph quería quedarse con Binyamin por el asunto de la copa, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí? Pues tu siervo garantizó, Yehudá le está diciendo a Joseph, que garantizó al joven ante mi padre diciendo, ¿qué quiere decir que garantizó? Es decir, le dijo, entrégame a Binyamin para poder llevarlo delante de este hombre y poder liberar a mi hermano que está preso y traerlo con nosotros. ¿Quién era el hermano que estaba preso? Binyamin es el que queda ahora por el asunto de la copa, pero había uno que se había quedado, Shimón, ¿se acuerdan? Shimón estaba ahí también preso y había que traerlo a él y había que además traer alimento para la casa. Descubren el asunto de la copa, Binyamin queda como ladrón, todo esto obviamente lo organizó Joseph, ¿no es cierto? Sin el ánimo de vengarse, sino que con el ánimo de ir viendo qué había en sus corazones, ¿no es cierto? Sacando lo que había en sus corazones, que es un tema hermoso que está en esta parashá, pero bueno, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Entonces, Joseph saca lo que hay en sus corazones por medio de estas cosas y a Binyamin lo toma detenido, aún no prisionero, pero sí detenido, y Yehudá empieza a acercarse para poder hablar con Joseph relativo a este asunto, y le dice, yo garanticé al chico, al joven, a mi papá, le dio una garantía. ¿Y cuál fue la garantía que Yehudá dio? Fíjese. Si yo no te lo traigo de vuelta, esta es la garantía, dice en hebreo, Vejatati le avi kol yamim. Si yo no te lo traigo de vuelta, Vejatati le avi kol yamim. Habré pecado contra mi padre, es decir, contra Hashem. Vamos a subir ahora el nivel de la interpretación. Y contra Jacob Avinu. Habré pecado contra mi padre y contra Jacob Avinu y contra Hashem. Y mire lo que dice la Torá. Dice, Kol Yamim. ¿Qué significa Kol Yamim? Todos los días. O sea, si no te lo traigo de vuelta, el hecho de que yo no te lo traiga de vuelta significa que yo voy a pecar contra Hashem y contra mi padre, ¿no es cierto? Todos los días de mi vida voy a ser un pecador. Ahora, este Kol Yamim no solamente significa en este mundo, sino que significa en este mundo y los días de este mundo y los días del mundo venidero. O sea, ¿cuál es la garantía que Yehudá está dando de que le va a traer de vuelta a Binyamin, a Jacob? Es que estoy garantizando delante de Jacob que no solamente voy a traerlo que voy a pecar contra él en este mundo y contra Hashem en este mundo, sino que también voy a pecar contra él en el mundo venidero. O sea, voy a perder el Olam Hazé, este mundo, y también voy a perder el Olam Abá, si no te lo traigo. Fíjense ahora lo que pasa en Bereshit. Vamos a ir al final de la parashá del comentario, pero luego vamos a volver. Vamos a ir a Bereshit capítulo 43, verso 10. En el 43, 10 dice, fíjense que aquí dice que Rubén también le ofreció a su padre, no es el 43:10, es el 42:37. El 42:37 dice, entonces Reubén habló a su padre diciendo, podrás matar a mis dos hijos,
si yo no te lo traigo. Aquí hay otro que está garantizando el regreso de Benjamín. ¿Y cuál es la garantía? Sus 2 hijos. Podrás matar a mis 2 hijos si yo no te lo traigo. Ponlo bajo mi cargo y yo te lo devolveré. El verso 38 dice, pero Jacob dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano murió y solo él ha quedado. Entonces, ¿por qué Reubén, que ofrece 2 hijos como garantía, no obtiene lo que consigue, lo que quiere, no obtiene lo que quiere si ofrece 2 hijos? Si tú ofreces 2 hijos como garantía por algo, ¿debiésemos creerte que tú lo vas a cumplir, que tú lo vas a hacer? Aquí me dicen que sí. Uno dice lo más sagrado. Claro. Pero fíjense que la Torá no lo concibe así. Fíjense que, claro, uno dice, si yo te pongo como condición la vida de mi hijo, esa es la garantía, que yo voy a traerte efectivamente lo que te he prometido, y para eso te entrego mis 2 hijos. Si yo no te lo traigo, mis 2 hijos van a morir. Y luego vemos que Jacob le dice, no, Benjamín se va a quedar conmigo. ¿Por qué Jacob no obedece a la oferta de Rubén? Ahora vamos al versículo 9 del capítulo 43. Ahora vamos a ver lo que Yehudá le dice a Jacob. Yo seré su garante, de mi mano lo exigirás. Si yo no te lo traigo y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Ahí dice, Vejatati leja kol yamim, Yehudá. Habré pecado contra ti para siempre. Y dice, Israel su padre le dijo, si así es, entonces hagan esto. Después de la oferta de Yehudá y de la garantía que él proponía para devolver a Benjamín, que era, habré pecado contra ti todos los días de mi vida, entonces Jacob acepta que Benjamín vaya con ellos. ¿Qué hay de mejor en la oferta de Yehudá respecto de la oferta de Rubén? Ahí está. Se puso a sí mismo, pero no solamente se está ofreciendo a sí mismo, pero no solamente a sí mismo, sino que está ofreciendo su olamase y está ofreciendo también su olamabá. Porque Reubén está ofreciendo a 2 hijos, pero esos 2 hijos están limitados a este mundo. Y él mismo, Reubén, no está afectando su olam abá con lo que él está ofreciendo. Cuando Jacob escucha que Yehudá está haciendo, repita conmigo, un ishtatlut mayor. Está esforzándose el doble, entonces consigue lo que quería, que era que su padre le permitiera llevar a Benjamín. Y esta es la lección que aprendemos, que el esfuerzo para las cosas de la Torá y para las cosas del Eterno es doble. Les voy a decir algo. Uno tiene que esforzarse por todo esto, porque si no, no crece. Uno no crece. Miren, no basta con escuchar prédicas o enseñanzas y sermones. No basta con eso. No basta con poner una prédica en la mañana, dormir una en la noche, ¿no es cierto? Claro, porque uno escucha la prédica en la mañana, pero cuando pone una prédica en la noche no la escucha, la duerme. No basta con escuchar sermones ni enseñanzas. No basta, es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, es bueno. Pero ¿saben cómo debiese ser esto? Debiese ser que tú mismo haces el doble de esfuerzo, porque sentarse a escuchar es fácil. ¿Qué es lo difícil? Comprarte un libro, comprarte una Torá, comprarte un cuaderno y un lápiz y ponerte 1 hora ahí todos los días de tu vida a leer, a estudiar, a reflexionar, a poder captar, a poder pedirle a Hashem que Él te dé sabiduría, esforzarse en la Torá todos los días de tu vida. Eso es más difícil. Pero eso es lo que Dios quiere. Hashem quiere que tú te esfuerces el doble por las cosas de Él.
En el mundo secular, en nuestra vida secular, nosotros a la vida secular le entregamos todo nuestro esfuerzo. Todo nuestro esfuerzo. Y siempre recuerdo a Moresh Shantop que decía y enseñaba esto. Al Eterno le entregamos las migajas. Le entregamos nuestra última fuerza, le entregamos nuestra levantada a última hora. Nos hacemos un esfuerzo por, hoy día es Shabbat, me voy a levantar temprano. Voy a llegar temprano a la Cajal. Voy a estudiar para poder estar conectado con las cosas del Eterno. Todos los días a cierta hora voy a tener una disciplina de estudio. Una disciplina de estudio, mi estudio. No el estudio que hago con el Moré, sino que voy a juntarme con otra persona, qué sé yo, un amigo, un jabruta, ¿no es cierto? Como se dice, un compañero de estudio. No un jabruto, un jabruta. Un compañero de estudio. Y voy a esforzarme. ¿Saben cómo uno se sale de la depresión? ¿Cómo uno se escapa de la angustia? ¿Cómo uno se escapa de las cosas que nos persiguen? Las cosas espirituales que nos persiguen con un doble esfuerzo. Un doble esfuerzo. Yo le aseguro que usted ha venido a este lugar a servir al Eterno sin ningún ánimo. ¿Sí o no? Sin ánimo, sin la voluntad necesaria. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer cuando pasa eso? Seguir adelante. Y ese es tu doble esfuerzo. Tienes que seguir adelante. Esforzarte aunque no estés disfrutándolo. Esforzarte aunque no estés percibiéndolo a concho y profundamente como antes lo solías hacer. Hay que hacerlo. Hay que servir al Eterno. A veces en modo piloto. Pero hay que esforzarse. Porque para las cosas de Hashem y para las cosas de la Torah se requiere un doble esfuerzo. Es la única manera de conseguir cosas. Ahora, fíjense que vamos a hablar un poco de esto, de cómo uno percibe el esfuerzo respecto del Olam Hazé, este mundo, y cómo uno hace un esfuerzo para el Olam Abba, para el mundo venidero. Fíjense ustedes que la palabra Haim, que es la palabra hebrea para decir vida, ¿no es cierto? En realidad es una palabra plural. Haim no significa vida, sino que significa vidas. En hebreo no decimos vida en singular. En cambio, muerte decimos, efectivamente, mavet decimos en hebreo, que es una palabra singular. Sin embargo, para hablar de la vida, hablamos de vidas. Por ejemplo, la parashá Hayé Sara, ¿no es cierto? Y estas fueron las vidas de Sara, ¿no es cierto? Y ahí nos viene a decir la Torá que la vida tiene ciertos ciclos. Antes, por ejemplo, de que tú te casaras, tenías una vida. Luego te casaste y ahora ya no eres la Noemí, ¿no es cierto?, que conocimos antes. Antes de que se casara, es otra Noemí, ahora Noemí 2.0, una Noemí distinta. Y así cada uno de nosotros, cuando nos casamos, dejamos de ser ciertas personas y nos construimos, nos transformamos en otras personas. La vida tiene ciclos. Pero no solo eso, la vida es plural, o sea, no es solamente la vida en este mundo, sino que también hay una vida por venir, un mundo que depende de este mundo. Un dato curioso, cuando nosotros decimos lejaim, ¿cierto? Tomamos el vino y decimos lejaim, no estamos diciendo por la vida, estamos diciendo por las vidas. Estamos diciendo por las vidas. Estamos festejando por la vida en este mundo y por la vida en el mundo venidero. Ahora, ¿qué se requiere para poder tener Olam Abba? Sabemos que el Olam Abba, o la puerta o el acceso al Olam Abba, es un regalo que Dios nos dio por medio de la fe en Yeshua. Está claro, ¿no? Sin embargo, ¿se puede perder el Olam Abba o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede perder el Olam Abba? Hebreos capítulo 3 dice:
Mm, mm, mm. Lo perdí. Pero dice la carta a los hebreos, ¿cómo escaparéis, ¿no es cierto?, si es que descuidamos una salvación tan grande? Si la salvación se puede descuidar y producto del descuido, entonces es evidente que se puede perder. Fíjense, vamos a hablar del Olam Abba y Olam Hazé. El 2.3 dice, ¿cómo escaparemos? Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si los ángeles recibieron justa retribución de su desobediencia, siendo ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? La Torá, por ejemplo, en Números capítulo 15, versículo 31, vamos ahí. Vamos a ver si la Torá nos enseña acerca del Olam Abba. Si no terminamos el estudio hoy día, porque traje mucho material, después ustedes me piden el apunte y lo terminan de estudiar en sus casas. ¿Ok? Números 15, versículo 31. Dice el versículo 31, y será completamente exterminado del seno de su pueblo, ya que es plenamente responsable de su iniquidad. Anteriormente el 30 dice, pero cualquiera que peca a sabiendas contra el Eterno, sea nativo o forastero, será completamente extirpado. Y cuando dice será completamente extirpado, usa la palabra en hebreo, dice tikaret, tikaret, es decir, cortado, cortado. Se repite la misma palabra. Será cortado, cortado. ¿Quién? El que peca deliberadamente. ¿Por qué dice cortado, cortado? Porque va a perder Olam Hazé y Olam Abba. ¿Entienden? O sea, la Torá nos está mostrando que hay Olam Abba, pero nos está diciendo que el que peca deliberadamente, el que se descuida. ¿Por qué uno se descuidaría? Aquí está la palabra que hemos venido diciendo. ¿Por qué uno se descuidaría de cuidar algo? Porque uno se relaja, porque uno se pone laxo, uno deja de esforzarse. ¿Y cómo se logra entonces el nivel siguiente? Por medio del esfuerzo. Cuando no hay fuerzas, esto es así. Justamente cuando tú sientes que vienen desafíos, vienen situaciones que te deprimen, que te bajan, desmotivaciones, ese es el momento donde tienes que esforzarte. Que tú no puedes esforzarte cuando estás contento, porque ahí es como, vamos, es fácil porque vas como avión, ¿no es cierto? Vas hacia arriba. Pero cuando no estás contento, cuando estás totalmente desmotivado, cuando no te ilusionan, no te entusiasman las cosas de Hashem, es ahí cuando se requiere el esfuerzo. Y de hecho, esa situación Dios la pone así. Dios pone la situación así, incómoda, desafiante, hacia abajo. Es una cosa que viene del cielo, justamente para que tú hagas tu esfuerzo. Y una vez que hagas el esfuerzo tal cual Yehudá lo hizo, que no solamente se pone algo que, como Reubén, que no lo involucraba a él, sino que pone su Olam Hazé y su Olam Abba, entonces consigue lo que quería, o lo que debía obtener, porque se esforzó. Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomios 32, Devarim 32, 39. ¿A quién no le ha pasado? Si esto de desanimarse, de desmotivarse, nos pasa a todos. Pero cuando empezamos así, eso es peligroso. Porque si tú te dejas estar, te puedes deslizar. Y al deslizarte puedes perder lo que has obtenido
durante tantos años, claro, como Lot, por tantos años llegar a un nivel y de pronto te empezaste a desmotivar, a desanimar, vas a perder todo el trabajo realizado. Entonces la pregunta es, ¿se puede perder el Olam Abba? Si es un regalo, ¿no? Pero un regalo que hay que cuidarlo. Claro, Dios te lo regaló, sin obras, pero ahora hay que cuidarlo. Y si tú lo descuidas, ¿cómo vas algo que tú no lo cuidas, es imposible que lo mantengas y que lo sostengas en el tiempo? Vamos a la parashá Asinu, en el capítulo 32, en el verso 39, dice así: ved pues que la roca soy yo, solamente yo, y ningún otro Dios me acompaña. Yo doy, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Qué significa esto? ¿Qué aprendemos de ese pasaje? No, aprendemos que hay resurrección. La Torá nos está mostrando que el proceso es que primero el Eterno hace morir, porque todos debemos morir, pero dice luego, y yo hago vivir. Podría decir, yo hago vivir y hago morir, ¿no es cierto? Podría poner primero el asunto de vivir. No sé si me siguen, pero pone primero el asunto de morir, para mostrarnos que el proceso es, primero la persona muere y luego vive. ¿Y por qué vive? Porque hay Olam Abba. ¿Me entienden? O sea, la Torá nos está mostrando que hay un Olam Hazé donde todos mueren y hay un Olam Abba donde todos van a vivir. ¿Ok? Si hay Olam Abba, quiere decir que se requiere esfuerzo en este mundo. Entonces, este mundo no es para venir a flojear, sino que este mundo es para venir a trabajar en él, para esforzarse en él. El mundo venidero que recibamos va a ser producto del esfuerzo que hagamos en este mundo. Vamos a ir a otro pasaje hermoso que está en Devarim 22:07. Miren lo que dice ahí. Este pasaje es muy lindo. Dice así: dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿De qué está hablando? De la mitzvah de ahuyentar a la madre de los polluelos, ¿no es cierto? Y sacar los polluelos del nido una vez que hemos retirado a la madre, para que a la madre no le duela, ¿no es cierto?, esta acción de retirar a los polluelos del nido de la madre. Por compasión a la madre, estamos generando un momento de compasión hacia un animal, hacia un ser vivo, pero antes de sacar los polluelos con la madre presente, vamos a ahuyentarla, ¿cierto? Y hay un montón de leyes, de alajot, que se pueden hacer, que enseñaron nuestros sabios para poder cumplir esta mitzvah. O sea, si tú ves unos pollitos y a una madre en un nido, y esos pollitos te pueden servir a ti como un alimento, hay un procedimiento para no hacerle daño a la mamá ave, ¿correcto? Y la naturaleza de ese procedimiento, ¿cuál es? La compasión, la misericordia que tú tienes que tener incluso por este ser vivo. ¿Y qué nos dice aquí la Torá? Que si tú haces eso, prolongarás tus días. Prolongarás tus días. Y cuando dice prolongarás tus días, para que te vaya bien, o sea, para que tengas un Olam Hazé, un buen mundo presente, y para que prolongues tus días, es decir, para que tengas Olam Abba. Ahora, ¿qué pasa? Con el pasaje de Shemot capítulo 20, versículo 11, donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, es un mandamiento igual que el mandamiento anterior, ¿correcto? Los dos reciben promesa de que los días se alargarán. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a David, David, mira, te mando a que te subas al árbol, que espantes a la madre ave, y al caerse David del árbol, Hasbe Shalom, lo alenu,
se muere. ¿Cómo es posible? Cumplió 2 mitzvot. Primero obedeció a su padre, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Después espantó a la madre de los polluelos, ¿correcto? Sin embargo, se cayó y murió. Hasbe shalom lo alenu. Esto quiere decir, y de hecho ha pasado, de hecho nuestros rabinos dicen que cómo es posible que jóvenes que honren a sus padres mueran tan prematuramente. La Torá te promete que tus días serán alargados. Entonces, lo que la Torá te está mostrando es que la calidad de tus días y tus días alargados no necesariamente son en este mundo, sino que en el mundo por venir. ¿Qué es lo que tenías que hacer en este mundo? Simplemente esforzarte por cumplir lo que Dios te ha pedido. O sea, hay un pago que no se da en este mundo. ¿A cuántos padres les ha pasado, no es cierto?, que han perdido hijos excelentes, que los han amado, que los han tratado muy bien, respetuosos. Nosotros tuvimos una persona que fue conocida nuestra, los padres de ella decían que ella era una niña excelente, respetuosa, cariñosa, y se murió con 24 años de edad. ¿Cómo explicamos este pasaje? Si la Torá dice que para que tus días sean alargados, quiere decir no en este mundo, sino que en el mundo venidero. ¿Ok? Nuestros rabinos dicen en el tratado de Kitushin, en la página 39b, y dicen, para que se prolongues tus días, es decir, en un mundo que es infinitamente largo. ¿Entienden? Cuando la Torá dice, para que se prolongues tus días en un mundo que es infinitamente largo, no en este mundo, sino en el venidero. Y luego dice, para que te vaya bien en un mundo donde todo es bueno. ¿Pero debido a qué? Debido a que la persona hizo su esfuerzo en cumplir los mandamientos. Un ishtatlut respecto de la Torá y de las cosas del Eterno. Hermanos queridos, tenemos que conectarnos con esta idea. De verdad, conectarnos con esta idea de esforzarnos contra nosotros mismos. Cuando vayas a orar y a estudiar y tu carne te diga no, haz justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Cuando tu carne te dice no, no quiero orar ni quiero estudiar, ahí es cuando tienes que estudiar y orar. Cuando tu carne te dice no quiero congregarme, ahí es cuando justamente tienes que venir a la casa de Hashem y congregarte. Cuando tu carne te dice no es necesario que yo lo haga de esta forma, cuando tú sabes que esa es la forma, hazlo justamente de esa forma. Porque se requiere un esfuerzo. Siempre se van a levantar en nuestra mente sensaciones y actitudes que van contra lo que Dios espera de nosotros. Siempre. Y vienen de nosotros, ¿ah? Vienen de nosotros. Vamos a ir a la historia del buen samaritano. ¿Hablará esta parábola que nos enseñó Yeshua de lo alama ba y de lo alama se? Fíjense, Lucas capítulo 10, versículo 31 al 35. Dice, respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Habían 22 kilómetros más o menos desde Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, hiriéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, hiriéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, hiriéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién hizo esto? El samaritano, ¿no? Y lo puso en el mesón.
Y mire lo que dice ahora, ahí tienes que subrayar. Dice, otro día al partir, sacó 2 denarios. ¿Por qué 2 denarios? Porque uno corresponde al pago en Olam Hazé y otro corresponde al pago en Olam Abá. Se los dio al mesonero para que lo cuidara. El samaritano representa aquí al Dios bueno que te encarga que hagas el bien. Y te dice, te voy a pagar el sueldo de 2 días. Uno por el Olam Hazé y otro por el Olam Abá. Esa es la idea. Y los dio al mesonero, que seríamos nosotros. Nosotros seríamos el mesonero. Y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. O sea, en el Olam Abá, cuando yo vuelva. Y la recompensa en el Olam Abá por haberlo cuidado. Tenemos que tener conciencia de que todo lo que hacemos, un buen gesto, una buena actitud, un acto compasivo, un Maasim Tovim, muchas Maasim Tovim, ¿no es cierto? Muchas buenas obras, una Sedaká, una Tefilá, el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es elemental para poder mejorar. Y usted puede decir, y esto es un error, ¿eh? Hablaba en la semana con el Moré y hablábamos de esto. Y la gente comete un error. La gente piensa que los que tienen que estudiar Torá son solamente los morim, o los rabinos, o los pastores, o los que enseñan. Y no es así. Todos tenemos que estudiar en nuestro nivel, en nuestro nivel. Si tu nivel es leer, ese es tu nivel. El tema es que en tu nivel tienes que esforzarte para seguir al siguiente nivel. Puede que yo nunca llegue al nivel de Rab Obadiah Yosef. Él era un genio. Estamos hablando de que Rab Obadiah Yosef a los 13 años se sabía el Talmud, la Torá, el Tanaj de memoria, y lo podía recitar de memoria. Es una locura. Estamos hablando de gente que es muy sabia a esa edad. Nosotros en nuestro nivel, ¿no es cierto?, que es modesto, podemos mejorar y seguir al siguiente nivel. No hablo solamente de conocimiento, hablo del esfuerzo. ¿Por qué? Porque la Torá que tú tienes, la Torá que tú posees, es el esfuerzo que tú has dado por ella. Por ejemplo, alguien me dijo la otra vez, es que a mí se me olvida todo. Pero que obvio, si se te va a olvidar, si tú solamente te sientas a escuchar. No haces un esfuerzo por la Torá. ¿Cuál es la Torá que se queda contigo? La Torá por la cual tú te esfuerzas, por la cual tú te desvelas. Por eso dice nuestros sabios que son bienaventurados los que tienen sus caras manchadas por la Torá. Porque cuando tú lees a horas de la noche altas, se te empiezan a salir aquí unas manchas. Tus ojos quedan manchados. Esa Torá es la que se queda contigo. La Torá por la cual tú te esfuerzas. No la Torá que te dan así como a los bebés, como la que yo le estoy dando ahora a ustedes. Abra la boquita y ahí ustedes abren la boquita y reciben la papa. ¿No es cierto? Eso es fácil. Cambia la Torá tuya, tu momento con Dios, tu esfuerzo por conocerlo a Él, ese esfuerzo es el que tú te llevas al Olam Abá. Ahora, el esfuerzo de venir para acá, que no debiese ser un esfuerzo, debiese ser una alegría, también se te cuenta. Hashem es bueno, en realidad te paga todo. Pero esforcémonos un poco más. Ahora vamos a ver algunas perspectivas respecto del mundo presente, Olam Hazé, en el Brit Hadashah, y perspectivas que hay respecto del Olam Abá, del mundo venidero. Mateo 12:32 dice lo siguiente. Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, tenemos pecados que son perdonados y pecados que no son perdonados. ¿Y cuándo no son perdonados? En este mundo ni en el mundo venidero. Yeshua dice, no le será perdonado a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, le será perdonado aquí, Olam Hazé, y allá, Olam Abá. Pero cualquiera que hablare contra el Ruach HaKodesh, contra la esencia divina, la esencia de Dios,
no le será perdonado, dice, ni en este siglo, en este mundo, ni en el mundo venidero. O sea, hay pecados que no son perdonados. ¿Por qué esa severidad en cuanto al tema del Ruach HaKodesh? Porque el tema del Ruach HaKodesh está conectado con el tema del nombre de Dios, con el tema de las 4 letras del nombre de Dios que son la naturaleza de Dios. Entonces, todo aquel que blasfemare el nombre de Dios, como dice el libro de Shemot, ¿no es cierto?, que Dios no lo tendrá por inocente, está conectado con esto. El Ruach HaKodesh está conectado con la revelación, la esencia que hay en el nombre de Hashem, que es un tema que habría que estudiarlo obviamente, que es mucho más místico y más profundo de la manera simple de la que yo la estoy comentando ahora. Ya es mucho más profundo que eso. Vamos a ir ahora a Judas, a la carta de Judas, a la epístola. Miren lo que dice ahí, en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Está hablando de personas que entraron a la cajal. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. O sea, estos hombres niegan a Dios y a nuestro Señor Yeshua, el Mashiach. Fíjense la característica de estos hombres. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, está hablando de gente que entró a la cajal, está hablando de gente que entró al pueblo de Israel, que habiéndolo salvado de Egipto, Dios destruyó a estas personas porque no creyeron. O sea, el pecado aquí sería no creer. La incredulidad los dejó fuera. Les quitó Olamazé y les quitó Olamabá. Un ejemplo de esto, los que murieron en el desierto, por no haber creído. Y miren lo que dice el 12 ahora. Estas personas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y mire lo que dice ahora. 2 veces muertos. ¿Y desarraigados cuántas veces? 2. Igual que lo que leímos acá en la Torá. 2 veces cortados. ¿Por qué? Porque están perdiendo la Alamazé, por vivir de manera desagradable a Dios, pierden su Alamazé y también pierden Olamabá. Quiere decir que nosotros podemos tener Olamazé, este mundo, como calidad de vida. ¿Y cómo uno tiene calidad de vida? Abrazando la Torá. Paz en este mundo sí se puede tener. Se puede tener calidad de vida en este mundo, una buena familia, un buen matrimonio. Uno puede ser feliz en este mundo. No estoy hablando de posesiones económicas, estoy hablando de paz, de shalom, de nivel y de calidad interna. Uno puede tener una vida tranquila y bendecida si abrazas y te esfuerzas por la Torá. Ahora, el que no lo hace pierde este mundo, pierde calidad de vida en este mundo y además pierde Olam Abba. 2 veces desarraigados, dice. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 29 al 30. Lucas 18, 29 al 30, dice. Correcto. Yeshua dijo, no hay nadie que haya dejado casa o padres por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este mundo, en este tiempo. Fíjese, está diciendo que hay personas que dejaron casas a padres por el reino de Dios. Este dejar significa poner como prioridad el servicio y el reino al Eterno, ¿no es cierto? Como prioridad todo lo que concerniente al Eterno, al reino de Dios. O sea, no hay alguien que haya hecho esto que no tenga en este mundo
que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Es decir, que tenga Olam Hazé. Alguien que se la juega por las cosas del Eterno está haciendo el mejor negocio de su vida. Alguien que se la juega por los negocios de Dios está haciendo el mejor negocio de su vida. Por eso usted no viene a perder tiempo acá. Usted viene a invertir en su vida, en su calidad de vida. Dios quiera que haya una palabra, una semilla de su palabra que caiga en buena tierra en su corazón y que eso germine y que dé un buen fruto. Y que eso le ayude a usted en su vida. ¿Me entienden? A eso uno viene. Luego dice, que no haya de recibir mucho más en este mundo, en este tiempo. Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, en este mundo, Olam Hazé, y también Olam Haba. ¿Qué se requiere? Doble esfuerzo. Doble esfuerzo. Estas cosas no son, no sé si hay una palabra cuando uno no hace nada, apneosis, no es así. Se me olvidó la palabra. Cuando uno cree que las cosas se hacen solas. No, las cosas no se hacen solas. Se requiere esfuerzo. La mejor vida espiritual, la mejor calidad, incluso la felicidad que uno pudiese obtener y la plenitud que uno pudiese obtener en los caminos de Dios, tampoco vienen solos. Vienen con esfuerzo. Hay que esforzarse por estas cosas. Lucas 20, 34 al 35 dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este mundo, de este siglo, Olam Hazé, se casan. Nosotros nos casamos, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. O sea, eso es lo normal, darse por este mundo, hacer asuntos de este mundo, estudiar, casarse, tener hijos. Todo lo que nos proyectamos y hacemos, Dios quiere que sea así. Pero miren lo que dice ahora Yeshua. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, aquel mundo, el mundo por venir, y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente está hablando del asunto de si, la pregunta de los saduceos, ¿no es cierto? Si cuando nos resucitemos vamos a tener con quién casarnos. Esa es la pregunta. Pero tienen que leerlo más allá. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que dice en 1 Corintios capítulo 7. Mire, vayamos ahí. 1 Corintios 7. Está hablando, en el fondo, el mensaje aquí está hablando del énfasis que nosotros debiésemos poner en esta vida. En 1 Corintios 7, Pablo va a hablar de los problemas del matrimonio. Siete 21 dice, vamos a leer del 24, perdón. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está, o sea, solo. Está hablando del matrimonio. Lo que le hace bien al hombre es quedarse solo. No sé si alguno puede alcanzar esto. Pero miren lo que dice el 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Te casaste? Estamos fritos. Hay que estar con tu esposa siempre, ¿cierto? La esposa también está frita. ¿Estás ligado a tu mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Por qué dice eso? Este es el espíritu de lo que Yeshua está diciendo, que la gente de este siglo se casa y se da en... ¿Por qué? Porque son las cosas que la gente de este mundo busca, ¿no? Casarse, tener hijos, un auto, una casa, proyectarse, estudiar, hacer una familia, o sea, tener Olam Hazé. Pero la idea superior, este es para los solteros, ¿cierto? El que quiere servir a Hashem, esta es la idea superior. Estás solo, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, dice.
Y si la doncella se casa, no peca, pero tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. ¿Ok? O sea, cosas que van a pasar en el matrimonio, para que vamos a entrar en detalle. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Miren lo que dice el verso 29, y esto es lo que dice Yeshua. Pero yo os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como que no la tuviesen. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estás casado y que tienes que preocuparte de tu mujer, comprarle cosas, regalonearla, quererla, amarla, sacarla, pasearla, bendecirla. Bueno, es una broma, es una broma. Es una broma. No se rieron a tiempo. Sacarla, ¿no es cierto? Hacerla feliz. A pesar de todo eso, que tienes un matrimonio, una vida, una familia, tienes que pensar más allá. Tienes que pensar más allá. ¿Cómo? Como una persona que no construye solamente para el Olam Hazé, sino una persona que construye para el Olam Abá. ¿Cómo se hace eso? Dedicándose a temas que tienen que ver, que están conectados esencialmente con el Olam Abá. Y dígame usted un tema que nosotros los hombres debiésemos hacer que nos conectan con los asuntos del Olam Abá. Un tema, un solo tema. La Torá te conecta con ese mundo. Yo les prometo, hermanos queridos, que si ustedes se sumergen aquí de a poquitito y empiezan a sumergirse en la Torá y a profundizar en la Torá, porque la Torá es, a la verdad, dice Pablo, a la verdad la Torá es espiritual. La Torá es espiritual. No hay nada más espiritual que aprender de la Torá. Escuchen, y esto no lo voy a hacer denostando a ningún grupo. Más que danzar carismáticamente, más que hablar en lenguas, más que tener visiones, más que soñar sueños, más que tener profecía, la Torá es más espiritual que todas esas cosas juntas. Porque la Torá te asigna profundidad, sabiduría, entendimiento, comprensión, te ayuda a entrar, te ayuda a salir y te ayuda a profundizar. En tu relación con Dios se profundiza por medio de la Torá. ¿Cómo se hace? Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues los que tienen esposa sean como que no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. O sea, las cosas que hoy día te apremian, que hoy día que lloras por cosas de este mundo, el auto que te chocaron, la cuenta que no pudiste pagar, y todas esas cosas que hoy día te apremian, que son de este mundo, ¿por qué lloras por eso? Eso es lo que Pablo te está diciendo. Mira más hacia adelante. Los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran, o sea, te alegras por el estudio que lograste, por el título que tienes, por la casa que te compraste, por el auto que adquiriste. Los que se alegran como si no se alegrasen, van más allá de eso. Y los que compran por las zapatillas que te compraste, por todo lo que adquiriste, ¿no es cierto? Y todo lo que vitrineaste, como si no lo poseyeses. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Me siguen? Entonces la concentración es hacia arriba, hacia arriba. Por eso no importa si no compró lo que quería tanto comprar. No importa si se le echó a perder aquello que tanto amaba, o si no hizo aquello que tanto deseaba en términos materiales, académicos, en lo que sea. No llores por eso. Proyéctate en el Olam Abá, porque este mundo se acaba, pero el mundo venidero no se acaba, no se acaba. Ese mundo es eterno, y lo que tú hagas aquí te va a dar un resultado allá. O sea, ¿cómo está tu cuenta corriente del mundo venidero, del Olam Abá? Estás solamente trabajando para este mundo. Aquí estás con una mochila inmensa. Perdón, me lo voy a tener que sacar. Aquí estamos con una mochila inmensa de trabajo, de cansancio y de esfuerzo por las cosas de este mundo. Pero ¿y las cosas del Olam Abá, del mundo venidero? ¿Cuánto te esfuerzas por el Olam Abá? Mire, y les voy a decir algo. Hay gente que trabaja por el Olam Abá. ¿Saben quiénes? Nosotros podríamos hacerlo. ¿Saben cómo? Por ejemplo, podríamos visitar a los niños que están en una situación como la que ustedes vivieron y orar por ellos.
Ahí tienen trabajo. Podríamos visitar a los enfermos en los hospitales en vez de ir al persa. Por ejemplo, podríamos ir los domingos, una vez al mes, a orar por los enfermos. Pues sí es verdad, pues. Dejen de pensar en cosas de aquí. Que el taladro, que la carretilla, que el computador. Hagan algo por el mundo venidero. Visiten los enfermos, vayan a orar por ellos. ¿O no hacemos eso nosotros los hijos de Dios? Busquen pobres a quienes ayudar. Háganse de acá. Construyan el reino de Dios en este mundo. De eso se trata. Pero para eso se requiere un doble esfuerzo. Y ese es el problema. No queremos hacer un doble esfuerzo. Estamos cómodos haciendo nada. Cómodos haciendo nada. Por eso luego llegamos acá al Shabbat y estamos paralizados. Y no tenemos ninguna conexión con Dios. Porque estamos cómodos, cómodos y cómodos. Tenemos que incomodarnos y empezar a hacer cosas distintas. Anda a ver a la persona que hace tanto tiempo que no ves. A tu familia. Incomódate un poco, hermano. Sale un poco de ti, de tu mundo. De tu Olam Hazé. Sale un poco de tu mundo. Y genera Olam Haba. Pero somos buenos para hacer Olam Hazé. Para generar riquezas y acumular cosas en este mundo. Pero nuestro Olam Haba está flaco. ¿Cómo está tu porción en el mundo venidero? ¿Cómo es tu terreno? ¿Cuántos arbolitos hay con frutos? O a lo mejor está pelado. Es un sitio eriazo. No puede ser así. ¿Me dan unos minutos? ¿O llevo mucho? Voy a terminar con estos versículos. Miren. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente mundo. ¿Cómo es eso? O sea, Yeshua se dio por nuestros pecados para liberarnos del sistema de este mundo. Sistema del cual no estamos libres. Sistema que nos tiene amarrados, totalmente amarrados. Sistema que nos conduce de aquí para allá, de lunes a viernes, de aquí para allá. No estamos libres. Si Yeshua nos liberó de este sistema, ¿dónde está nuestra libertad? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, a este olam. No os conforméis quiere decir no tomen la forma de este mundo. Estamos totalmente formados a este mundo. Tenemos la misma apariencia de este mundo, hacemos todo lo que este mundo hace. Vamos como este mundo va, corremos como corren ellos. Pensamos como ellos piensan. Estamos totalmente conformados a este mundo. Y aquí dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Segunda de Corintios 4:4. Voy a terminar. En los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. O sea, este mundo, Olam Hazé, tiene un Dios. ¿Quién es ese Dios? Satanás. ¿Y a quién ciega el entendimiento? A los incrédulos. Todos los que oyen lo que yo estoy diciendo sin fe están ciegos. No pueden ver. Y cegados por el diablo. Tito 2:12. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, a los deseos de este mundo, la impiedad es parte del sistema de este mundo, vivamos en este siglo, en este mundo, como dice Pablo, de manera sobria, de manera piadosa y justa. Y terminamos con esto. Primera de Corintios 2:6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este mundo, no de este siglo, de este Olam Hazé, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino sabiduría del Olam Haba, del mundo venidero. Eso es la Torá. Cuando tú profundizas y buscas sabiduría, te conectas con el mundo venidero. ¿Cuántos años nos quedarán de mundo presente? A algunos les quedan 20, a algunos les quedan 30, 10, ¿quién sabe? Días pueden ser porque no sabemos. No, entonces, tenemos que preocuparnos más del Olam Haba que del Olam Hazé. Preguntas y comentarios, por favor, de nuestros hermanos. En Zoom, los hermanos que quieran opinar, no hay problema. Adelante. Tienes que acercarte más al micrófono
de donde estás hablando porque no se te escucha. ¿No se escucha? Ahí sí. Queríamos preguntar, lo que pasa es que no entendimos el tema iba a explicar el tema del darse el casamiento en el Olama va y no lo entendimos, o no sé si lo explicó. Ah, en el Olama va, lamentablemente para nosotros no nos vamos a casar con nuestras esposas. O sea, cuando nosotros resucitemos, eh, nuestros matrimonios resuciten, no vamos a hacer nunca más matrimonio, porque en el Olama va no se casarán ni se darán en casamiento. Esa es la idea. No sé si esa es la pregunta. Y esa era la pregunta, hermano. Ok. Pero también tiene que ver con respecto a lo que usted ha enseñado de que hay tres, si es que no me equivoco, o dos resurrecciones, ¿cierto? Y que los que se resuciten la primera vez, ahí ellos no van a poder darse en casamiento, pero van a haber ciertos años en los cuales hay gente que no va a resucitar. Y esos van a ser quienes que igual van a llenar la tierra. Y después de eso viene la segunda resurrección, en la cual ahí ya no se podría darse en casamiento, ninguna persona. Correcto. O sea, después de la resurrección de entre los muertos, no está la necesidad de casarse, después de estar resucitado, porque el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo que no va a tener la necesidad de las necesidades que hoy día tiene el cuerpo nuestro, ¿ok? De procrear la tierra, ni de multiplicarse, ni de generar más familias, ¿ok? Ahora, obviamente va a haber otra realidad de personas no resucitadas que van a seguir sosteniendo la fructificación, por decirlo de alguna manera, el del mundo. Así lo entiende el Mesías y eso fue lo que él enseñó. ¿Ok? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Yo quería hacer un comentario con Sí. respecto a que, bueno, cuando estaba allá adelante, antes de que se leyera la Haftará, está los pasukim de el Valle de los Huesos Secos, que tiene relación con respecto a la gente que va a ser resucitada. Eh, y se me vino a la mente con respecto a lo que usted habló de la resurrección, en base al ruas que se iba a implantar en los huesos y de esa manera iban a volver a la vida. Sí, Eso. amén. La resurrección de entre los muertos es producto del Espíritu de Dios implantado dentro nuestro. Y es por eso que nosotros para poder vivir en este mundo necesitamos de ese Espíritu. ¿Ok? Tener una vida en este mundo requiere tener Ruach HaKodesh. Nuestra hermana Daisy en Colombia, adelante por favor. Ay, toda more. No es Daisy, soy yo, la mamá. Un comentario, more. Y es que definitivamente nosotros vivimos para este mundo o como este mundo. O sea, todo lo que hacemos todos los días, more, eh, es en este mundo y de acuerdo y conforme a este mundo, more. Me preocupa muchísimo lo que acabamos de estudiar, porque es tan difícil acercarnos al Padre y al Olama va con esas condiciones que uno dice, bueno, o sea, no sé, es como salirnos de aquí, como escaparnos de este mundo para vivir de otra, sí, como lo dice la palabra, More. O Claro. sea, definitivamente lo que decíamos, vuelvo a reafirmar lo que decíamos en la clase anterior, y es que es lento lo que tenemos que hacer, pero nos queda poco tiempo, More. Entonces, ¿cómo hacerlo de tal manera que aprovechemos el tiempo y que de verdad, vivamos en ese sentir para agradar a nuestro Padre? Porque realmente el que nos lleva ahorita es la rapidez, la dinámica de este mundo,
los cambios tan abruptos que uno muchas veces ni siquiera los entiende, los asimila y ya viene otro cambio y tenemos que adaptarnos y viene otro cambio y tenemos que adaptarnos. Y en ese afán, qué difícil, More, qué difícil agradar a Dios en este sentido, a este nivel. Ese era mi comentario. Sí, claro, muy bien, es difícil y justamente se trata de que sea difícil. Y de hecho Dios quiere que sea difícil y Dios hizo que las cosas en este mundo sean difíciles. En este mundo tendréis aflicción. Es difícil porque debe ser así, es la naturaleza de este mundo. Por eso se requiere un doble esfuerzo. Es una escuela y por eso uno tiene que esforzarse el doble. Entonces, si el sistema del mundo nos lleva, tienes que darte cuenta de que te está llevando y tienes que esforzarte el doble para detenerlo. ¿Ok? Entonces hay que generar las instancias que están dadas en la Torá, porque la Torá ya tiene las herramientas para que tú te conectes con la medida que debes aplicar a tu vida, que te va a permitir generar tu Olam Abba. Como por ejemplo, lean Mateo 25, luego léanlo después de terminar la clase, versículo 31 en adelante. Estuve enfermo y me fuisteis a ver, ¿no es cierto? Estuve en la cárcel y me visitasteis. No tuve ropa y me disteis de qué vestir. ¿Qué es eso? Son acciones como la del buen samaritano. ¿Recuerdan la idea del buen samaritano, no? Lo dejó aquí, el buen samaritano lo dejó en el mesón para que nosotros lo cuidáramos. Porque todas esas acciones nos sacan de nosotros mismos y nos sacan del Olam Hazé, de lo enroscados que estamos en el Olam Hazé, y nos permiten mirar el mundo con una amplitud mucho más generosa que nos conecta con la vida eterna. Entonces, cosas tan simples como, si no es tan difícil, lo que pasa es que lo difícil es el proceso de esforzarse. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es cuando tú ya estás ahí. Cuando te hiciste el esfuerzo, ay, te diste cuenta, uy, genial, qué genial es estudiar Torah. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ya esto genera algo. Por ejemplo, ir a orar por un enfermo, eso es una acción que va a vaciar tu egoísmo y tu concentración en el Olam Hazé y te va a conectar con un acto que en esencia comparte la misma naturaleza con el mundo venidero. Visitar a un enfermo, etcétera, y hacer tantas cosas que uno puede hacer el bien en el fondo. Y por eso tenemos 613 preceptos, que obviamente no los cumplimos todos. Cerrar. Ahí está, volví. Ponle destacar la pantalla, hijo, por favor. Ok, ahí sí. Se entendió la respuesta, ¿no? El mundo es difícil, Dios quiere que sea difícil, porque de eso se trata, que cada desafío lo vayamos superando. Entonces, pregúntate tú, no nos pongamos grandes desafíos, pensemos, ¿cuáles son las cosas que más nos cuestan? ¿Cuál sería la meta más próxima que podríamos lograr? Por ejemplo, ya, 15 minutos de estudio, todos los días. 15 minutos, ¿es difícil esa meta? ¿Es próxima? ¿Lo puedes hacer? Ok, cómprate tu libro, cómprate tu Torah, tu cuaderno, un estudio personal, individual, todos los días, 15 minutos. Y 15 minutos de tefilá. Y luego vas sumando. Después piensa en una mitzvah. ¿Qué puedo hacer por otro? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer por otro? Una lista de personas para orar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso requiere un poco más de esfuerzo si el problema está en que somos quedados. Ese es el problema. Ok, ¿alguien más que quisiera algún comentario? ¿Hacer algún comentario?
Hijo, ¿me muestran las cámaras para allá? More, una pregunta. Sí. Entonces no todos van a resucitar en el día pues como dice que todos resucitarán, día del juicio. Todos van a resucitar en la segunda resurrección los que no hayan resucitado. Primero hay una primera resurrección de quienes van a entrar al Olam Abá para reinar con el Mesías. En esa primera resurrección entran los salvados, ¿ok? Los resucitados, los que hayan muerto en el Mesías. Y luego hay un grupo de personas que no va a resucitar, que van a resucitar para el juicio de la vida eterna o de la condenación, que no hayan resucitado y participado en la primera resurrección. Por eso dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección, no verán la muerte. ¿Ok? Ok. Entonces, Bien. muchos dicen que ya no nos vamos a conocer como tal, ¿verdad? Bueno, porque muchos dicen en el cristianismo, ahí verás a tus hijos, verás a tu esposo y no sé, tu esposa, y tus hermanos. Yo creo que va a haber conocimiento de quienes fuimos, de todas maneras. El tema es que no va a haber unión marital, pero Sí, yo creo sí. que sí va a haber conocimiento de quienes fuimos y vamos con mayor razón, va a haber un vínculo, ¿no es cierto? Obviamente, y un conocimiento de las personas con las cuales compartimos el Olam Hazé. Entonces, fíjense, con esto termino. Fíjense cómo Dios diseñó todo. Nos dio un matrimonio. En ese matrimonio Dios nos pone dificultades, ¿no es cierto? El carácter de ella, el carácter de ella, el carácter de él, el carácter de él, el carácter de él. Lo dije 3 veces, 3 veces. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios nos pone desafíos. Y uno de esos es el matrimonio. Uno de esos es el matrimonio. Y si tú superas los desafíos, ¿qué vas generando en el matrimonio? Unión. Te vas generando son más partners, ¿no es cierto? Son más amigos, son más uno, están más unidos. Pero si no fuera por los desafíos, no podrían llegar a esa unidad. ¿Ok? Bien, no los aburro más y gracias por la paciencia de escuchar a todos. Que el Santo bendito les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar nuestra reunión. Tengo problemas con el internet, parece, ¿no? Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los hermanos, por la Parnasá, por el sustento, y por los hermanos que han traído ofrendas y han dado también maaser. Vamos a orar por todos estos asuntos, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Les pido que por favor, si es que hay alguien que está enfermo, por quien desean que oremos, que escriban ahora al chat o que escriban acá por YouTube también las personas para poder considerarlos en esta tefila. Vamos a hacer esto, orar cada sábado al final de la reunión por los enfermos y por asuntos que tengan relación con la Parnasá, con la familia, etc. ¿Alguien que está enfermo que desee que oremos por él acá? Ya. ¿Alguien más? ¿No? ¿O alguien que conozcamos? Ok. Vamos a orar. Por Jaime, ok, perfecto. Por Amaro, el pequeño, ¿no? Por Trinidad, que ella está hospitalizada de nuevo. Ok. Por Trinidad entonces, por Jaime, por Mateo. Ok, ellos no. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hashem bendito Dios nuestro, te damos gracias por estudiar tu palabra, por aprender de ella, por profundizar, por entender, por poder aleccionarnos, Hashem, y poder por medio de ella enfocarnos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida, cuál es el rumbo, la dirección que le debemos dar a nuestra vida.
Permite que la dirección sea siempre hacia el cielo, hacia las cosas eternas. Y que las cosas de este mundo no nos quiten la alegría, no nos quiten el ánimo de servirte, de buscarte, de amarte y de entregarnos a ti. Que esta palabra pueda producir en nosotros un crecimiento, Hashem. Que seamos buena tierra. Oramos, Adonai Dios nuestro, por los enfermos, por Rosario Jiménez, Jesús Burgos, Celeste López, Javier Arévalo, por Jaime, por nuestra hermana Isabel Martínez, por Juan Castellano. Oramos por Noemí, por Jorge Valenzuela. Hashem bendito, Dios nuestro, por Cecilia Díaz, mi madre. Oramos por Marta Sánchez, mi abuela. Oramos, Hashem, por todos los Jolim, los enfermos de tu pueblo Israel. Y te pedimos que en los méritos de Yeshua, tu Hijo, que murió y resucitó, y por cuyas llagas fuimos nosotros curados y sanados, ellos sean totalmente restaurados, tanto del alma como del cuerpo, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. Y también rogamos, Adonai, bendito Dios nuestro, que todas las personas que han ofrendado, que han entregado una treumá, una tzedaká, un maaser a esta obra, por medio de estas donaciones nosotros podemos hacer crecer tu reino, ayudar a los necesitados de tu pueblo y también bendecir tu obra y el crecimiento de ella, que todos ellos que han pensado en tus asuntos y en tus negocios sean bendecidos, sean prosperados, sean alcanzados por ti con bendiciones espirituales y materiales, y que podamos todos también como Cajal crecer y ser medios bendecidos espiritualmente, que podamos dar un paso más. Hoy día somos un niño pequeño, pero mañana, Hashem, que podamos ser un adolescente fuerte en ti y que luego seamos personas adultas fuertes y que luego nos convertamos en ancianos fuertes y sabios, que así podamos ser, que podamos crecer espiritualmente y que podamos tener el mérito de esforzarnos en ti, en tus caminos y en tu Torah. Gracias, Hashem, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, tu Hijo. Amén y amén.